bien? ¿Están bien? Bueno, espero que sí. Sus pulgarcitos ahí. ¿Se ve? ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? Quiero preguntar algo. Hablen nomás. Si quieren. En cualquier momento. Saben que pueden interrumpirme cuando sea. Voy a compartir mi pantalla. Pregunta, profe. Y ahora se me escucha mejor. Sí, decime. La clase no está grabada. Sí. No sé si espero a que comience la grabación. Norma, decime. Sí, ya está grabando el video. No se preocupen por eso. Gracias, profe. Que, bueno, si es que dicen algo, yo no voy a poder ver el Meet a menos que entre con mi otra cuenta. Voy a entrar rápido. En el caso que tengan consulta o cosas así, saben que pueden abrir su micrófono y hacer las preguntas. La profe va a estar en la pantalla de su presentación y no les va a poder escuchar. Entonces les pedimos que sin miedo abran su micrófono y hagan nomás sus consultas. Y no tengan miedo de equivocarse tampoco. Es mejor equivocarse acá en clases que en la hora del examen. Ok, ahora sí, entonces. Bueno, bienvenidos a la clase 4. Hoy estoy suplantando de nuevo a la profe Ceci. Y el contenido, o sea, el tema de hoy es son los contenidos del texto. La superestructura, otra vez, que va a ser muy importante para cuando rindamos, pero lo que tendríamos que hacer es ir a la práctica después con todos los temas que estemos tratando hoy. Eso también vamos a hacer en las clases que son de repaso. Ok. Para comenzar, tenemos la definición del género literario. Nos dice que los géneros literarios son las más amplias formas orgánicas o modelos de realización de las obras literarias. O sea, cómo se pueden hacer las obras literarias. Se pueden dividir en 3 categorías genéricas. La primera es la lírica, la segunda es la épica o narrativa y la tercera es la dramática. Entonces, tenemos 3 géneros literarios: lírica, épica o narrativa y dramática. Y ahora vamos a desarrollarlos. La lírica. La lírica, o sea, los textos líricos se caracterizan por presentar la realidad desde el punto de vista del sujeto. Nos dice, muestran la visión íntima y personal del ser humano. En ellos, o sea, quiero decirles que la lírica viene de la palabra lira, porque antes los poemas se cantaban. En la antigua Grecia, por ejemplo, los poemas se cantaban acompañados del instrumento que se llamaba lira, entonces la lírica hace referencia a los poemas. Entonces nos dice, en ellos el poeta habitualmente expresa sus sentimientos, pensamientos, estados de ánimo o vivencias, aunque también las puede atribuir a otro sujeto diferente. O sea, nos está diciendo que la lírica como que se va a concentrar en la expresión, y por lo general del poeta que escribe que escribe su texto lírico. Y claro, también no se descarta que pueda estar hablando de otro personaje. Predomina el empleo de la primera persona y la actitud subjetiva del narrador. Es decir, desde su vista, él va a estar contándote y redactando el poema sobre sus sentimientos y sobre cómo él ve el mundo, de forma subjetiva, dependiendo de cada autor. En la lírica, la modalidad de expresión por excelencia es el verso. El verso que ya vimos en la clase pasada, que es una unidad de los poemas. Ok.
Acá tenemos ejemplos y tenemos un fragmento del Himno a las Estrellas de Francisco de Quevedo. A vosotras, estrellas, alza al vuelo mi pluma temerosa, del piélago de luz ricas centellas, lumbres que enciende triste y dolorosa en las exequias del difunto día, huérfana de su luz la noche fría. Ejército de oro, que por campañas de zafir marchando guardáis el trono del eterno coro, con diversas escuadras militando. Argos divino de cristal y fuego, por cuyos ojos vela el mundo ciego. Aquí podemos ver cómo el lenguaje es súper poético, es como una canción, y lo que busca, claro, la lírica es también la estética en las letras. Este era el ejemplo. Y eso es por la lírica. En la lírica entran los poemas. Ese fue el primer género literario. Ahora vamos al segundo género, que es el épico o narrativo. En las obras narrativas se presenta una realidad ficticia o realidad representada, o sea, un mundo de ficción, como si fuese el mundo exterior u objetivo. O sea, vamos a tomar por cierto el mundo ficticio que está creando el escritor. Es decir, de forma ajena al autor. O sea, el autor nunca está presente en el mundo que él crea, porque como vimos en la clase pasada, el narrador era parte de la ficción. Bueno, este es el épico o narrativo, el género literario, escrito en prosa generalmente. Y en este género narrativo o épico entra el primer relato, que es la prosa de relato largo, que es la novela. Nos dice que es una extensa y compleja narración en la que predomina la narración sobre los demás modos de locución, aunque también aparecen la descripción y el diálogo. Se presentan diversas y complicadas acciones en torno a uno o más personajes, en espacios diversos y diferentes épocas y tiempos. O sea, lo que nos dijo es, claro, para identificar a la novela, obviamente, está el tamaño de las letras y las palabras que tiene. Y aunque tenga descripciones y diálogos, en la novela lo que predomina es la narrativa en prosa, sí, de corrido. Y eso es, esta es la novela, un subgénero del género épico o narrativo. Tenemos un ejemplo. No sé si alguien quiere leer, voluntarios. Este es un fragmento de una novela. O si no, leo nomás yo. Pongan su pulgar al menos para que leanlo. Bueno. La guerra y la paz de León Tolstoy. Un fragmento de novela. Mi objetivo mañana no consistirá en pinchar y en matar, sino en evitar que mis soldados huyan del terror que les invadirá a ellos y a mí. Mi objetivo consistirá en que marchen juntos y asusten a los franceses, y que los franceses se asusten antes que nosotros. Nunca ha sucedido ni sucederá que dos regimientos hayan chocado y peleado, y es imposible. Acerca de Schengräben, escribieron que chocamos de ese modo con los franceses. Yo estuve allí, y no es cierto. Los franceses huyeron. Si hubieran chocado, habrían estado luchando hasta que todos hubieran caído muertos o heridos, y eso nunca sucede. Aquí podemos ver en este fragmento de la obra de Tolstoy cómo predomina la narrativa en prosa. Este es un fragmento, la novela es súper extensa y como ya les dije es un subgénero de el género de épica o narrativa. Bueno, otro subgénero del género épico es el cuento. El cuento es la versión de prosa corta. Nos dice que es una narración breve en torno a una única y muy condensada acción central. O sea, el cuento siempre tiene un punto que te quiere transmitir así de forma rápida
y como que objetiva casi que también, en la que intervienen pocos personajes. Es de origen folclórico y muy antiguo. Yo tengo un profe de literatura que dice que un cuento es un cuento cuando se puede leer de una sentada o de una acostada. O sea, tiene que ser breve. Y así identificamos el cuento, que tiene también introducción, un nudo, eso también, el cuento tiene un nudo siempre y dependiendo de ese nudo suceden las soluciones o los términos desesperanzadores, digamos. Pero siempre, siempre hay un conflicto en el cuento. Acá tenemos un ejemplo de un fragmento también de El corazón del actor de Edgar Allan Poe. Y nos dice, presten atención ahora. Ustedes me toman por loco, pero los locos no saben nada. En cambio, si hubieran podido verme, si hubieran podido ver con qué habilidad procedí, con qué cuidado, con qué previsión, con qué disimulo me puse a la obra. Jamás fui más amable con el viejo que la semana antes de matarlo. Todas las noches, hacia las 12, hacía yo girar el picaporte de su puerta y la abría. Oh, tan suavemente. Y ese fue un fragmento del corazón del actor de Edgar Allan Poe, el que es el padre de la literatura gótica. Les recomiendo mucho sus cuentos. Y como pueden ver también, está escrito en prosa y narrativa corrida. Ok, a ver, pasemos al otro subgénero del género épico o narrativo. Es la leyenda. La leyenda es un cuento o poema breve, nos dice, de asunto tradicional o vagamente histórico. Cuando nos dice que es tradicional, significa que se va transmitiendo de generación en generación. Tiene un ambiente misterioso y elementos fantásticos, o sea, mucho más fantásticos que el cuento. Fantásticos y sobrenaturales, basado en un hecho real. Esto entre comillas, porque se hace valer de un objeto que existe, pero después lo demás es todo fantástico y sobrenatural. Y tenemos un ejemplo, que es La flor de ceibo. Y no sé si alguien quiere leer. No me rindo con que lean. O pongan Anímense, por ahí. chicos, así hacemos más dinámico también la clase. O elegí nomás vos, profe, para que alguien lea. Ahí alguien quiere leer. Karen, ¿Está bien? No sé si se me escucha. ¿Cómo te escucha? Antes de la llegada de los españoles a América, ya a orillas del río Paraná, la joven llamada Anaís no era especialmente hermosa, pero su cantar deleitaba a todos los habitantes de su pueblo. Un día llegaron invasores españoles, quienes destruyeron el pueblo y apresaron a los habitantes, que sobrevivieron al ataque. Anaí estaba entre ellos. Esa noche, cuando el carcelero se durmió, Anaí le clavó un cuchillo y escapó. Sin embargo, fue apresada poco después y, en venganza por su rebeldía, la ataron a un árbol y la prendieron fuego. Perfecto, gracias Karen. Este fue un fragmento de lo que es la leyenda de la flor de ceibo. Yo podría salir y mostrarles cómo es la flor del ceibo un ratito, miren. Esta es la flor del ceibo, es la flor nacional de Argentina. Y esta leyenda se hizo valer de este objeto real para decirnos, como estuvo leyendo Karen, que fue que la causa del nacimiento de esta flor de ceibo fue la muerte, o sea, el asesinato de Anaí. No está completa la leyenda, pero fue supuestamente entonces Anaí la que originó esta flor. Y así hay varias leyendas, incluso están las leyendas paraguayas que se conocen. A ver, ¿cómo pongo otra vez? Sí. No, lo perdí. Voy a ver. Flor de ceibo. Aquí. Están, por ejemplo, incluso está la leyenda del carao, que era también un pájaro que había sido hombre en su vida anterior y que en una serie de cosas y conflictos terminó transformándose de la tristeza en un carao.
Y lo mismo pasa con este pájaro tan lindo que tiene un canto súper raro. Me olvidé su nombre. Pero también, también este pájaro, supuestamente, según su leyenda, había nacido del llanto de una mujer y por eso se asocia el canto del pájaro con el llanto de una mujer. Y eso es de lo que se hizo valer para poder como contarnos esto y así se transmite de generación en generación. Y como saben, es ultra fantástico. Bueno, pasamos de lo que es la leyenda y vamos a otro subgénero del género épico o narrativo, que es la fábula. La fábula es un cuento didáctico, moralizante, del que se desprende una moral que a veces es nombrada explícitamente al final en la moraleja. Los personajes suelen ser animales con cualidades humanas. Y es tal cual como nos dice. La fábula pretende darte una moral y tratar de como que enseñarte un valor. Incluso a veces está escrito, abajo dice moraleja 2 puntos y te tira el mensaje. Tenemos, y también es un relato corto y es parte de la prosa, por supuesto. Tenemos el ejemplo. ¿Alguien quiere leer? Yo, profe. Adelante. Ok. No sé si te Había, molesta mi micrófono. no, profe. Ok. Y había una vez una liebre muy vanidosa por su velocidad. Siempre se burlaba de la lentitud de la tortuga. Esta no hacía caso a sus burlas, hasta que un día se cansó y la desafió a una carrera. La liebre estaba muy sorprendida, pero aceptó. Se reunieron los animales a observar la carrera y se determinaron los puntos de partida y de llegada. Cuando comenzó la carrera, la liebre dio mucho tiempo de ventaja a la tortuga, mientras se burlaba de ella. Luego comenzó a correr y sobrepasó a la tortuga con mucha facilidad. A mitad de camino se detuvo y se quedó descansando, pero sin darse cuenta se quedó dormido. Gracias, Blas. Perfecto. Acá tenemos el ejemplo. Como pueden ver, esta fábula, que es súper popular probablemente en todo el mundo, al final, si es que en algunas versiones tiene explícitamente su moraleja, o incluso si no la tiene, la moraleja que se sacaba de esta historia es que el esfuerzo ganaba el talento. Porque la liebre se había burlado mucho de la tortuga, que obviamente es muchísimo más lenta que ella, pero se confió y luego, con esfuerzo, la tortuga pudo ganar a la liebre. Y esa es prácticamente la moraleja que nos quiere dar la fábula. Son así cortitas y los personajes son animales y son también relatos fantásticos. Entonces creo que esta era la última. Sí. Este es el último subgénero del género épico o narrativo. Entonces recuerden, tenemos la narrativa larga, es la novela, la narrativa corta, el cuento. Después otra narrativa medio corta también son las leyendas. Y por último vimos las fotos. No me olvidé de ninguna. Entonces recuerden, ese fue el género narrativo o épico. Y ahora vamos a pasar a otro género literario, que es el género dramático. Nos dice, en las obras dramáticas se presentan uno o varios conflictos generados por unas interrelaciones de unos personajes que sin que el autor los presente ni describa y sin que diga qué hacen o sienten, dialogan entre sí y actúan durante ciertos momentos o unidades de tiempo en uno o varios lugares. Entonces acá tenemos el género dramático, que sería el teatro, explícitamente también el teatro escrito, se encuentra también en varias obras. Nos dice también tienen conflictos y interrelaciones entre personajes, donde el autor realmente no interfiere, sino que les pone a conversar entre ellos, a dialogar. Y acá podemos ver un ejemplo. ¿Ven cómo se coloca el nombre de los personajes? Los 2 puntos y directamente van los diálogos.
Este es un fragmento también de Romeo y Julieta, que es probablemente uno de los teatros más famosos del mundo, de William Shakespeare. No sé si tenemos otro voluntario para leer. Adelante. ¿Se escuchan? Sí, un poco bajo, pero te escuchamos. Ha hablado ahora. Habla otra vez, oh ángel luminoso. En las alturas, esta noche te apareces, como un celeste mensajero alado, que en éxtasis, echando atrás la frente, contemplan hacia arriba los mortales, cuando pasa entre nubes perezosas y navega en el ámbito del aire. ¿Sigo nomás? Sí, puedes leer. Oh Romeo, ¿por qué eres tú, Romeo? Reniega de tu padre y de tu nombre, si no quieres hacerlo, pero, en cambio, tú me juras tu amor. Eso me basta. Dejaré de llamarme Capuleto. Perfecto, gracias, Diego. Este fue entonces el fragmento de lo que sería el género dramático, o sea, el teatro, y es Romeo y Julieta. Recuerden las características, por suerte es muy bien identificable. Son personajes dialogando entre sí y gracias a sus diálogos vos te das cuenta del conflicto. Si es que hay intervenciones del escritor, son mínimas, como relatando que alguien entra o sale de la habitación y así. Bueno, y esa fue entonces, ese fue el último género, el dramático. No se olviden, no sé si hago recounts. Tenemos tres géneros. La lírica, que eran los poemas, la épica o la narrativa, que tiene sus relatos, o sea, tiene sus relatos en prosa, y la dramática, que era el teatro. Vimos sus ejemplos. Más adelante vamos a tener ejercicios donde hay que sacarle el tema y eso es lo principal en el examen. Sacar ideas centrales, ahí me fui todo. Bueno, ahora vamos a entrar en lo que son... Ah, ¿alguien tiene preguntas sobre lo que fueron los géneros literarios? Cualquier pregunta de cualquier persona. Algo que quieran que se repita. También. Yo tengo una pregunta. Sí, decime. ¿El género dramático tiene algún subgénero? Sí, en realidad el género dramático, su único subgénero es el teatro. Quizá hay diferentes tipos de teatro, pero no es que se ahonde demasiado, o sea, no es necesario ahondar para el examen, pero es así. El dramático es puramente la exposición de lo que es el teatro, que fue así también siempre en la historia, para mostrársela a un público, digamos. Eso es cuando este texto se vuelve presentación. Y no sé si así está bien, si quedó claro que es. Sí. Ah, y siempre es en diálogos. Sí, así mismo. Hay incluso hay un teatro corto que se llama Tía Rosa la Soltera, creo que se llama, Doña Rosita la Solterona. Es un teatro, creo que era un teatro muy divertido, tenía un final trágico, así la mayoría de los teatros tienen finales trágicos. Pero era bastante entretenido por si quieren después ahondar en lo que es el género dramático. ¿Alguna otra pregunta? No, solo eso. Gracias. Ok. ¿Les parece que estoy yendo bien o quieren que explique más lento? No, está súper bien. Ok, gracias. Bueno, ahora vamos a entrar en lo que son las funciones y niveles del lenguaje. Este es otro tema sí, crucial para el examen. Lo que sabemos, el lenguaje sirve para comunicarse, transmitir información. Y el lenguaje humano es el vehículo de transmisión del pensamiento, o sea, para transmitir y pasar al otro nuestras ideas. Aparte de estas dos funciones básicas, que es la de comunicarse y transmitir la idea, se ha estudiado la existencia de otras funciones
relacionadas con cada uno de los elementos de la comunicación. Ok, aquí lo que nos dice es que tenemos funciones específicas, que vamos a ver ahora con los ejemplos, va a ser mucho más fácil de entender. Esta es la primera función, la función referencial o representativa. Aquí en el texto grande que está en el espacio verde, nos dice que está centrada en el referente. Eso quiere decir que hace referencia a algo específicamente. Si toma un tema, una acción, un objeto, y es a eso es lo importante en la función referencial o representativa. Lo que dice, esta función está presente casi en cualquier tipo de mensaje, o sea, casi todo, y sirve para informar objetivamente sobre cualquier aspecto del mundo real o de universos imaginarios. Entre paréntesis ya tenemos unos ejemplos. Hoy es miércoles, aunque hoy es jueves. Hoy es jueves. Eso sería una función referencial. Estamos comunicando así un mensaje objetivo sobre cualquier aspecto. Tenemos, me gusta la sopa, las ondinas habitan en el fondo de zonas acuáticas, etc. Entonces, está presente casi en cualquier oración que nosotros tratemos de comunicar, es el mensaje directo. Acá tenemos unos ejemplos. En la primera oración tenemos, el arribo de la selección a Venezuela se producirá en la noche del domingo. O sea, estamos recibiendo una información. El joven tiene 19 años. El trabajo estará listo para el lunes próximo. En la cuarta tenemos, la ventana se rompió, pero nadie vio qué ocurrió. La quinta, el parto no estaba programado para hoy. Luego tenemos la sexta, el pan está en el horno. Séptima, los medios describieron el evento como multitudinario. 8, la avería no puede arreglarse. 9, 3 días más tarde descubrió que el error había sido suyo. Y la última, la décima, los precios de este comercio son un 10% más caros que los nuestros. Y esos son los ejemplos de la función referencial o representativa. Y sí, eso fue como la primera función. Ahora tenemos la segunda función, que es la función expresiva o emotiva. En la sección que nos dicen que está centrada, nos dice que está centrada en el emisor, o sea, en la persona que da el mensaje. Indica el estado emocional del emisor, su actitud ante el contenido de lo que está diciendo. O sea, puede estar contándonos algo el emisor y nos está diciendo cómo se siente en referencia a lo que está contando. O sea, acá interviene ya el emisor. La función de referencial, el mensaje era lo importante, en la función expresiva es importante lo que nos dice la persona que está hablando. Nos dice, también indica su nivel sociocultural. Los procedimientos lingüísticos propios de esta función son las interjecciones. Hay, o, las oraciones exclamativas, la alteración del orden de las palabras, el empleo de aumentativos y diminutivos y determinado vocabulario. Entonces, siempre la expresión va a estar como que cargada de sentimiento también. Acá tenemos unos ejemplos. Voy a leer yo por si explico algo. Después ya les dejo a los voluntarios otra vez. ¡Qué gusto! Al fin nos conocemos. En este ejemplo podemos ver que el emisor, el que está diciendo la oración, en este caso soy yo, tengo el suceso que es, al fin nos conocemos, al fin estoy conociendo a alguien. Pero enfrente viene qué gusto. O sea, estoy diciendo cómo me siento ante la situación que les estoy contando. O sea, la importancia está en que yo les estoy diciendo, les estoy expresando lo que siento. En la número 2 tenemos, ¿qué obra de teatro magnífica?
Estoy alabando una obra de teatro. La tercera, me siento muy bien. La cuarta, estoy muy agradecido por toda tu ayuda. La quinta, ya no lo soporto. Estoy hablando de alguien. Otra vez tengo una materia, pero lo que importa, un objeto, una persona, perdón. Y lo que importa es lo que yo siento. La sexta, ojalá mañana salga el sol. La séptima, hacía un frío insoportable que me llegaba hasta los huesos. La octava es solo una interjección, o puede ser sorpresa, puede ser susto, puede ser todo. Y las interjecciones, recuerden que por lo general siempre van entre signos de admiración. En la novena, estamos desesperados por encontrarlo. Miren este ejemplo. En los demás de arriba, el emisor era una sola persona, o sea, era singular. Pero en esta novena hay emisores. O sea, también puede ser así. ¿Y qué te están diciendo estas personas? Que están desesperadas por encontrarlo. Te están expresando eso. Y la décima, ya no sé qué hacer. Ok, estos fueron los ejemplos de lo que fue la función expresiva o emotiva, la segunda función que estamos dando, que está centrada en la persona que está diciendo el mensaje. A ver, tenemos la tercera función que estamos estudiando, es la función apelativa o conativa. La función apelativa es la que trata de influir en la persona a la que se le está hablando. O sea, es al revés. Nos dice que está centrada en el receptor. El receptor es la persona que recibe el mensaje. Mediante esta función, el emisor espera conseguir una reacción o respuesta por parte del receptor. Es la función propia del mandato y de la pregunta. O sea, cuando alguien quiere obligar a otra persona a hacer algo, su lenguaje está con función apelativa. Y también de la pregunta, porque las preguntas siempre buscan una respuesta, siempre tratan de influir en el receptor. Nos dice que es característica de la publicidad, claro que va dirigida específicamente a personas directamente para que compres. Utiliza recursos lingüísticos como el imperativo, que es, ¿cómo es? La conjugación del imperativo te da órdenes. Por ejemplo, toma Coca-Cola, eso es imperativo y es publicidad. También utiliza preguntas, el diminutivo y un determinado vocabulario que trata de mover algo en voz, como dice la gente. Bueno, tenemos después unos ejemplos de la función apelativa o conativa. Acá tenemos el imperativo. Cierra la puerta. Este está en tú, o sea, está usando tuteo, nosotros usamos el voceo, que sería cerrar la puerta. En el segundo ejemplo tenemos, ¿quién de ustedes es Juan? O sea, ¿quién de ustedes es Juan? Una pregunta. Número 3, no fumar. Una orden. Número 4, ¿puede atenderme, por favor? Número 5, lleve 2 y pague 1. Esto es publicidad. Número 6, vote al partido ecologista. También publicidad, pero diferente, solo que no profundizamos eso. La séptima, batir durante 5 minutos en velocidad máxima. Algo que estaría en una receta. La octava, trae la bandeja o trae la bandeja. La novena, ayuda a la señora, por favor. Acá está apelando a la ayuda. La décima, no deje pasar esta oportunidad única. Y dice propagandístico. Es el 6. Sí. Vote al Partido Ecologista. Pero bueno, el Partido Ecologista es necesario. Ok, pienso. Bueno, y estos fueron los ejemplos de la función apelativa o conativa que está centrada en el receptor, o sea, en la persona que recibe la. Nuestra otra función era la expresiva y estaba centrada en la persona que enviaba el mensaje. Ok. Y pasamos de función
Recuerden, si tienen una pregunta, me pueden parar en cualquier momento o escriben en el chat. La función poética, algo que estaría en el texto del género lírico. Bueno, es propia del lenguaje literario, aunque no exclusivamente de este. Pues la publicidad, los refranes o la lengua coloquial utilizan a menudo los recursos propios de esta función. O sea, las personas comunes y corrientes como nosotros podemos usar también lenguaje poético en nuestro hablar diario. Dice, gracias a la función poética, el receptor, o sea, la persona que recibe el mensaje, experimenta una sensación de sorpresa y muchas veces una sensación estética. O sea, la palabra bella. Y la función poética está centrada en el mensaje, en lo que sea que se quiera transmitir. Y aquí tenemos unos ejemplos. La primera, en casa de herrero, cuchillo de palo. Esto quiere decir que por lo general las personas que se dedican a algo no lo tienen en su casa o no lo... Es como que tener padres, profesores y en tu casa tu hijo no sabe leer. Eso es en casa de herrero, cuchillo de palo. La dos, le dieron gato por liebre. Ven cómo hay expresiones diferentes, una que uno no usaría en los otros tipos de lenguaje. 3. La luna resplandece en el cielo nocturno. Qué bonito. Bueno, la cuarta, al que madruga, Dios lo ayuda. La quinta, 3 tristes tigres comían trigo en un trigal. La sexta, de tal palo, tal astilla. La séptima, más vale pájaro en mano que 100 volando. Estos son todos refranes. Y tienen un lenguaje poético, atiendan. La octava, no hay mal que por bien no venga. La novena, el oro y el moro prometen en la torre de oro. Y la décima, cuando hay hambre, no hay pan duro. Esos fueron los ejemplos de la función poética, que está centrada en transmitir el mensaje, lo que está expuesto, tal como podemos ver. No es que esto no nos está tosigando a que compremos algo, a que votemos por nadie. Y tampoco nos está contando cómo se siente. Está centrado en el mensaje. Y tiene, como pueden ver, expresiones que se pueden considerar bellas, diferentes. A ver. Y otra función es la función metalingüística. El prefijo meta significa más allá de o fuera de. Entonces sería más allá de la lingüística, que es la ciencia que estudia la lengua. Está centrada en el código. El código es, ¿cómo sería? Podría ser la forma en la que se está transmitiendo el mensaje. Podría ser el código. Voy a corroborar acá. Código teatro. Sí, o sea, acá nos dice que es la encriptación en la que se transmite el mensaje. O sea, es la forma en la que va el mensaje. Se da esa función cuando la lengua se toma a sí misma como referente. O sea, la función metalingüística habla de sí misma, de la lengua. Es decir, cada vez que utilizamos la lengua para hablar de la lengua. Las clases de castellano tienen función metalingüística porque nosotros estudiamos la lengua. Usamos el lenguaje para hablar del lenguaje. Y está centrada en eso mismo, en la forma en la que va a guiar. Tenemos ejemplos. Hay muchísimos ejemplos. La primera palabra después de un punto se escribe con mayúscula. Sí. El término hermoso es sinónimo de bello. La tercera, por es una preposición. La cuarta, las palabras agudas se acentúan en la última sílaba, pero solo llevan tilde cuando terminan en las letras N, S o en vocal. Eso es importante que recuerden, muy importante. La quinta, ¿qué quiere decir
cortar por lo sano. La sexta, la conjugación de los verbos indica la persona, el número y el modo. La séptima, la palabra banco es polisémica, ya que puede referirse a un asiento o a una institución bancaria. La octava, la letra H es muda, pues no se pronuncia al hablar. La novena, las palabras que riman son aquellas que repiten los sonidos finales desde la última vocal acentuada. La décima, los nombres propios de personas o lugares siempre se escriben con mayúscula, sin importar el lugar que ocupen en la oración. Ok, esta fue la función metalingüística en la que el lenguaje habla de sí mismo para poder hacer ese estudio. Y aprender más, claro. Avancemos. Así, y ahí terminan las funciones, porque después ya tenemos niveles del lenguaje. Vamos a hacer un repaso. Tenemos la metalingüística, la lengua hablando de sí misma, centrada en el código. La función poética, centrada en el mensaje que se transmite. La función apelativa o conativa, centrada en el receptor, perdón, que trata de como estimularte a responder, algo así. Está ahí pinchando para que le responda. Y la función, o sea, no sé si esta es la primera, no. La función expresiva o emotiva, que está centrada en el emisor. Y la primera era la referencial o representativa, centrada en el referente. Entonces, función referencial o representativa, función expresiva o emotiva, función apelativa o conativa, función poética, función metalingüística. Y con eso terminamos lo que eran las funciones. Quizás el examen tome como fragmentos del texto que se presente y te pregunte, ¿qué función ejerce esta oración? Ok, y ustedes, gracias a Dios, tienen opción múltiple porque si no estamos fritos. Y lo que importa es que sepan los conceptos con el título y no hace falta memorizar ni nada, sino entender para que les pueda ir bien en el examen. Si tienen alguna pregunta. Profe, disculpa una pregunta. Yo tengo el material que habían enviado en las primeras clases y creo que te saltaste una función, que sería la función fática. O sea, no vi luego en, Mm, en la presentación. no está en mi material. Voy a ver, está para mandarme. ¿Dónde será que te... Esperen, 3 segundos. No. Puedes mandar al grupo otra vez, aunque creo que tengo. Ya tengo. Voy a buscar función. Funciones. Expresiva. Dijimos la referencial, dijimos la expresiva, dijimos la apelativa. Y acá tenemos la función. Sí, la función fática. Nos olvidamos de ponerle en la presentación. La función fática, no sé si hago clic más por WhatsApp, nos dice que está centrada en el canal. Esta función sirve para comprobar que el canal sigue abierto y que se está produciendo la comunicación. No tiene contenido informativo. Suele tratarse de formas de cortesía. Un ejemplo es, dígame, algunos mensajes tienen fuerte contenido de esta función y se dan situaciones donde el silencio es incómodo. Ok, eso es. Estas expresiones serían cortas y de continuidad. La tenemos. Paso el material entero, luego lo voy a pasar. ¿Sí? A ver si-
Que por cierto, el material va a sufrir unos cambios porque estoy investigando profundamente los poemas para que puedan entender y que no haya sorpresas en el examen. Y me está costando mucho, así que espero que lean después cuando les manden. Em, acá. No sé si Normix está por ahí. Se puede compartir este material, ¿verdad? Sí. Sí, claro que sí, sin problema. Ahí pasé ya también en la sección de... Dale, gracias. Dani. La tenemos. Bueno, ahí ya tienen todo el material, ese es el material madre, yo le digo, de ahí salen de la información para las presentaciones. De hecho, ese material ellos tienen en el drive de la descripción del grupo y también en el Classroom pueden encontrar. Así que en todas partes está. Ese ya es un resumen de todo lo que se tiene que dar para el examen. Así que si leen todos esos dos libros que están tanto en el Classroom como en la descripción del grupo, con eso sí o sí van a conseguir la beca. Yes, fuerza chicos. Y nos decía la función Fática que estaba centrada en el canal, que el canal es la forma en la que va el mensaje. Esta sí es, tenemos el canal de la lengua oral, es el aire, y después están los canales artificiales, donde está la lengua escrita, que es el libro, un cable, ahí donde va la electricidad, esas cosas no entiendo porque me dedico a la lengua, y o una pintura, que también transmiten mensajes. Voy a buscar más ejemplos de lengua fática, función fática, perdón. Función fática. Ejemplo. Bueno, las expresiones cortas de la función fática son buenas noches, por ejemplo, buen día, hola, me escucha, se entiende, lo escucho, buenas tardes a todos y todas, y hola como pregunta. Esa es la función fática, que está ahí como hablándote para confirmar que está funcionando el canal. Ahí, esa es la mejor expresión. Aló, por ejemplo, es así para abrir lo que sería bioideas. Yes. Y se enfoca en eso. Porque, espera, voy a presentar. Tenemos la función y eso es todo. Referencial representativa, expresiva emotiva, apelativa o conativa, la función poética, la función metalingüística y ahí. Y la función fática, no se olviden, que son expresiones cortas, centradas en el canal. Disculpen. O sea, el canal por el que viaja la lengua para llegar del emisor al receptor. Listo. Me pasa. Ahora tenemos niveles del lenguaje. ¿Vamos bien? ¿Recuerden? ¿Tienen preguntas? La lengua culta nos dice que es un tipo de lengua estándar que es sometida a la norma y capas de formulaciones complejas, perdón, si es que capas tiene que ser con ese. Se caracteriza por la selección léxica y la complejidad sintáctica. O sea, usa palabras como hechas para poder transmitir esa formalidad. Y complejidad sintáctica, la forma en la que están constituidos. Permite a quien habla comunicarse en circunstancias muy diversas y a propósito de los temas más variados, oralmente o por escrito. Tal como nos dice este primer nivel del lenguaje, la lengua culta está destinada para usarse en entornos formales
y donde se tenga un cuidado del habla y de la escritura. A ver si tenemos un ejemplo. No sé si alguien quiere leer mientras tomo agua. Adelante. Yo, profe. Señoras y señores, tengo el agrado de dirigirme a ustedes para hacerles saber que nuestra compañía se encuentra atravesando uno de los momentos más fructíferos desde que fue fundada, allá por el año 1940, por la familia O'Donnell. Gracias, Vlad. Ok, este es el lenguaje culto. Se dirige de forma muy formal a nosotros, si seríamos señoras o señores, o un público presente. Y utiliza vocablos cuidados. Tengo el agrado de dirigirme a ustedes. Ahí, así como pueden ver en el ejemplo. Y este sería nuestro nivel de lenguaje culto. ¿Cómo es? Lo opuesto al lenguaje culto es la lengua vulgar. En este nivel, o sea, este nivel se define con relación a ella, la lengua vulgar, como carente de norma explícita y limitada a las necesidades prácticas de la vida diaria. Producida oral y coloquialmente, o sea, por personas así en su hablar diario, eso es coloquial. La lengua vulgar maneja un repertorio de signos mucho más limitado que el de la lengua culta. Es decir, tiene menos palabras. Sabe menos la lengua vulgar. Es eso. Y se muestra incapaz para usos intelectualmente complejos. O sea, no se puede usar el lenguaje vulgar para transmitir mensajes formales. Intelectualmente incapaz para el uso de la ciencia, la técnica, el derecho, entre otros. Y están socialmente especializados. Sería como según la persona que está hablando de la sociedad. Muy triste, pero sí. Bueno, en el límite, la lengua vulgar se caracteriza por transgresiones a las normas. O sea, no siguen las normas de la lengua. Incluso el sistema lingüístico, que suelen denominarse vulgarismos. Tenemos unos ejemplos. Instituto, cuando debería pronunciarse instituto. Absurdo, cuando lo correcto es absurdo con B de bebé. Probe, seguro tiene que ser de pruebe. Cansado, pa, veo, agujero. Esto es lenguaje vulgar. Tienen límites, se robó letras. Y tenemos el otro ejemplo, la aglutinación de palabras. Está dicho, casa de campo. Cansado, estoy cansado. Eso es el lenguaje vulgar. Pero no se canse, falta poco ya para eso. Y eso es la lengua vulgar. Tenemos aquí ejemplos. No sé si alguien quiere leerlos. A ver. Hola, ¿quieren? Ok, profe. Mi amigo le puso los cuernos a la novia, le engañó. ¿Para qué te doy consejos y después haces lo que se te da la gana? ¿Para qué? La vecina de frente habla hasta por codos. Habla. Esta película es más peor. Es más peor que la que vimos la semana pasada. Mucho peor. Estaba aburrido. Agarré y me fui a dar una. Entonces, tú me llamaste esta mañana. Me llamaste. Espero que no haya cola en el teatro. Haya. ¿Qué horas son? Es. El perro mordió mi almohada. ¿Me alcanzas la azúcar? Perfecto. Y aquí podemos ver cómo incluso nosotros, que usamos el lenguaje coloquial, a veces utilizamos vulgarismos por hablar muy de corrido, muy rápido. Y así esto como que transgrede, como dijo, la lengua.
Y había una palabra que creo que era vereda, que al final terminó aceptando la palabra vedera, de tanto que se usaba. Porque, como saben, la lengua es obviamente de las personas que hablamos. Y si una palabra se utiliza demasiado, que lo que estudia eso es el corpus, el diccionario lo que hace es registrar las palabras que se usan. Entonces, creo que al final se terminó aceptando vedera. Todavía no pasó lo mismo con toalla. Así que, bueno, esto fue la lengua vulgar, la opuesta a la lengua culta. Y ahora tenemos la lengua coloquial y la lengua no coloquial. En primer lugar, dos grandes tipos de situaciones determinan los registros que pueden llamarse coloquial y no coloquial. O sea, dos determinantes. Los hablantes pueden hallarse en un contexto inmediato y compartido, en un clima de espontaneidad y confianza. Eso sería la coloquial, un clima de espontaneidad y confianza entre los que están hablando. O bien, pueden encontrarse en situaciones más formales y abstractas, sin que tal familiaridad se presuponga. O sea, sin que vos... Sí. ¿Me siguen escuchando? Creo que se conmigo Ok, espero que está bien. Bueno, si no me puedo conectar, no sé. Me avisan después. Entonces, la lengua coloquial es la que está en un clima de familiaridad y amistad. Y después está la lengua no coloquial, que está en situaciones un poco más formales, en la que vos no podés decir que hay familiaridad o amistad en el lenguaje, porque es un poco más formal. Sin caer en el lenguaje científico quizá, pero ya se diferencia de la coloquial. Se habla, en un caso de lengua coloquial, la de la casa, la familia y la calle, y en otro de la lengua no coloquial, la de la enseñanza, la de las relaciones públicas, la de los medios de comunicación de masas. Estos son los ejemplos perfectos de la lengua coloquial, la que usamos todos, entre compañeros, amigos, personas en las que confiamos, nos relacionamos bastante. Y luego está la lengua no coloquial, más formal, pero sin caer en la intelectualidad. Ok, tenemos esto, las principales características del lenguaje coloquial. El lenguaje coloquial es el que usamos entonces diario. Tienen que ya reconocer y asociar eso. Lenguaje coloquial es el lenguaje del mundo. ¿Me escuchan, verdad, todavía? Gracias. La situación lingüística resulta determinante en la lengua coloquial. Permite eliminar elementos superfluos por evidentes o sobreentendidos. O sea que vos cuando hablas así con tus amigos o con tus compañeros, te saltas cosas para hablar también de una forma directa y suple eventuales imprecisiones. Al tiempo, o sea, además de hacer eso, que a veces elimina elementos para llegar más directamente, es redundante en aquellos aspectos que el hablante considera fundamentales en la comunicación. O sea, uno al hablar se puede repetir a sí mismo o decir cosas obvias, porque el que está hablando considera que tiene que ser así. Dice, considera fundamentales en la comunicación. Lo expresivo y lo conativo predominan en ella sobre lo referencial. Es decir, el receptor está muy presente en el lenguaje coloquial. Se trata, en fin, de una variedad eminentemente oral, claro, aunque puede o no serlo. Una carta familiar, por ejemplo. Bueno, últimamente el lenguaje coloquial puede asociarse a los mensajes de WhatsApp o a los mensajes en redes sociales. Pues una variedad más, porque ahora solemos escribir, bueno, todos hacen tal como hablan. Y así, sí estamos. Bueno, pero no está mal, no crean. Bueno, ese es, sí, acá tenemos características del lenguaje coloquial. Primera característica, el plano fónico. Fónico viene de sonido. Para identificar el lenguaje coloquial, entonces, vemos que hay cierta relajación en la realización de algunos fonemas.
tendencia a vulgarismos fónicos. Sin caer en la pura vulgaridad, el lenguaje utiliza vulgaridad. Luego tenemos la abreviación de palabras, tele, foto, todo lo que pueda hacer en celu, un montón de cosas más. La C, otra característica nos dice abundancia de entonación no enunciativa, interrogaciones y frases exclamativas. Y también tenemos abundancia de interjecciones. Por ejemplo, uno está hablando con el amigo, con la familia y puede estar diciendo, ah, o qué sé yo. Más expresiones. Algo así. Bueno, tenemos, esa fue la principal, o sea, una de las principales características, que es el sonido. Después tenemos la otra principal característica, que es el plano morfosintáctico, o sea, la forma de las palabras. La primera es el uso frecuente de pronombres personales y de palabras como uno, servidor, etc., con valor generalizador, sustituyendo pronombres personales. O sea, en vez de estar diciendo yo, uno diría su servidor. Y así. Después de la segunda oración tenemos el plural asociativo que integra ficticiamente al interlocutor. ¿Qué tal hemos dormido? ¿O cómo estamos? Y yo, que soy la que emite el mensaje, me agrego a la bolsa de todos. Tenemos la C de ícticos, S aquí, acá, allá, de referencia situacional. Es otra característica del lenguaje coloquial. También tenemos la abundancia de diminutivos y aumentativos. Esto está súper presente en el lenguaje coloquial paraguayo, porque todo es chiquito, la hojita, qué sé yo, la chiquita, pásame lo que sea, el zapato, siempre, sí o sí. A veces incluso para sonar más amable, pero no debería ser así, el lenguaje es lenguaje. Bueno, tenemos frecuentes imperativos y vocativos. O sea, para llamar a alguien son los vocativos, y los imperativos también, para obligar a una persona específicamente o para darle una orden. Otra característica de la forma es abundancia de palabras gramaticales. Pues, bueno, o sea, como forma de transición. O sea, para pasar de una oración a otra, utilizamos estas palabras como conexión. La G es la elipsis, que es cuando se tragan palabras, digamos, o se eliminan, se suprimen ciertas palabras para poder hablar. Y la característica H nos dice orden de las palabras más psicológico que gramatical, por la inclinación del hablante a decir primero lo que juzga más importante. O sea, depende mucho de mí, en mi lenguaje coloquial, lo que yo considero más importante para poner en ese orden mis palabras. Y la tendencia a vulgarismo, que también estaba en la otra característica. Y creo que esta era la última, la característica del lenguaje coloquial. El plano semántico, la semántica se encarga de los significados. La primera nos dice verba maebus, yo busqué y era omnibus, verba hominus, si bien recuerdo. Esto es palabras de significado muy vago que se utilizan para designar cualquier objeto. Es algo así como palabras mundiales. Algo que en realidad podría tener, o sea, vos podrías usar una palabra más específica y que mejor va con tu idea comunicativa. Pero vos usas estas palabras, las verbas omnibus, perdón, que sería cosa, pásame la cosa, ahí está la cosa, esta cosa, chisme, trasto, casi no se usa, pero sí. Luego está escaso léxico culto, o sea, la lengua también es léxico. Tenemos pequeña tendencia a vulgarismos, esto se repite otra vez, palabras vulgares o generales.
Y por último, los hipocorísticos, es decir, abreviaciones y deformaciones afectivas de los nombres propios. Menchu, Toñi y todos los apodos, digamos. Voy a ver si me equivoco. Creo que... Sí, ahora sí. Y esas fueron las características del lenguaje coloquial. Acá tenemos ejemplos del lenguaje coloquial. No sé si alguien quiere leer. No importa. O leo yo. Yo, profe, Sí. a lo mejor, ¿qué quiso decir? ¿Me entiendes? Y si vamos al cine en vez de al teatro, ¿no has visto la tele? Estuvo de lujo. Cambia esa cara. ¿Quieres? Buenísimo. Venga para acá, hija. O sea, Gracias, Marta. Acá en esta lengua coloquial se usa mucho el tuteo, pero nosotros usaríamos el voceo, como saben. Sería, ¿me entendés? O, ¿viste la tele? Cambia esa cara. Vení para acá. Así. O sea, es nuestra lengua coloquial. Estos fueron los ejemplos. Ahora pasamos de tipo de lenguaje y vamos al lenguaje científico y técnico. Y tal como nos dice el título, el lenguaje científico tiende a la universalidad. Es interidiomático en la misma medida en que tiende a la designación objetiva de la realidad. Es un discurso declarativo o referencial del que se hallan ausentes tanto lo expresivo como lo apelativo, lo que trata de decir que, o sea, lo que trata de que vos respondas. Emisores y receptores no importan en cuanto a individuos privados, sino en cuanto a miembros de la comunidad científica y del todo social cuya necesidad de saber universal representa. O sea, aquí lo que importa es que los artículos o lo que sea que tenga lenguaje científico llegue a la comunidad científica sin que haya como muchos problemas entre emisor y receptor. Los límites entre la ciencia y la técnica son fáciles de trazar conceptualmente. La primera, o sea, la ciencia, pretende describir y explicar la realidad, mientras que la técnica trata de actuar sobre ella. O sea, la ciencia describe la realidad y la técnica te da formas de actuar en la realidad. El lenguaje científico y técnico. Acá tenemos ejemplos súper largos, ¿alguien quiere leer? Yo puedo leer. El infinito se refiere a una secuencia de instrucciones que se repite indefinidamente sin terminar. Sí, seguimos. Por ejemplo, dice, el cirujano realizó una laparotomía para la actividad abdominal. El número 3 dice, el esquema de comunicación QAM, relación cuadrática, permite transmitir datos a través de señales de radio. Y el último ejemplo dice, extremo de condiciones no da un efecto hereditario, como la de plantas cuando se las transporta de un a otro. En los que el crecimiento de órganos ha tenido una más marcada. Así como el pato doméstico a todo el esqueleto, los huesos del ala pesan menos y los huesos de la pata más que los mismos huesos del pato salvaje. Este cambio puede atribuirse seguramente a que el pato doméstico vuela menos y anda más que sus progenitores salvajes. El origen de la especie.
Gracias, Andrea, adelante. Bueno, aquí podemos ver entonces cómo funciona el lenguaje científico, que está escrito por personas autorizadas, como habíamos dado, y va dirigida también a estas personas, sin importar mucho cómo nos sentimos o lo que quiera que nosotros hagamos, sino que quiere mostrar la realidad, expresar los estudios, o sea, los resultados de de los estudios, y también después técnicas para actuar con estos estudios. A ver, tenemos otro nivel de lenguaje, que es el lenguaje jurídico y administrativo. Se trata de un lenguaje que establece normas y que prescribe comportamientos. Tiende de un lado a la impersonalidad y la generalización, pues se refiere al conjunto social, y de otro a la exhaustividad, en cuanto a previsión de toda la complejidad que las relaciones sociales y políticas comportan. Su carácter de arcaizante se debe al prestigio que en el derecho, al alcanzar la tradición, su tendencia a la formalización, fraseología, fórmulas fijas. O sea, el lenguaje jurídico y administrativo está preelaborado. Responde a la convicción de que ella lo hace más eficaz, más apto para dar respuestas rápidas y claras a los conflictos, y también más indiscutible por ritual. O sea, es eficacia y rapidez y respuestas del aquí y el ahora, ¿sí? Como comunicaciones directas. En realidad, el marco de referencia del lenguaje jurídico y administrativo es siempre ideológico. Valores, o sea, que nos da estos ejemplos en lo que son las ideologías, los valores, los prejuicios, los intereses en relación con el problema del poder. Vamos a ver los ejemplos para entender mejor lo que es el lenguaje jurídico y administrativo. Acá tenemos un ejemplo, voy a leer. Esta resolución tiene por objeto el establecimiento del procedimiento de selección para la elaboración de la lista de espera para la provisión temporal de plazas del Cuerpo Auxiliar de Administración General, con experiencia en información y asistencia al contribuyente durante las campañas de renta, mediante la confección y presentación de declaraciones y borradores del impuesto sobre la renta de las personas físicas, establecida por la normativa del Estado para CCAA de régimen común a través del programa PADRE. Entonces, podemos ver que el lenguaje jurídico y administrativo va a estar en documentos que ya tienen una estructura fija que no se cambia porque ya fue evolucionando de esa forma para ser más eficaz y poder funcionar mejor. En comunicación podría ser de empresas, de empresas entre, qué sé yo, empleador-empleado, o incluso empresa-usuario, de lo que podría ser, qué sé yo, una entidad financiera, lo que sea, estudios clínicos. Es muy propio de el lenguaje jurídico y el administrativo. Ese fue nuestro ejemplo. Y eso es todo por la clase de hoy. Tenemos súper temprano, o yo expliqué muy rápido. No sé si tienen alguna pregunta. Yo tenía más ejemplos para mostrarles. Gracias por escucharme y por leer. Si quieren decir algo, comentarios, sugerencias, son recibidos. Genial, profe, la clase de hoy. Gracias. Lo que tenemos que hacer ahora es leer mucho y sacar después las ideas centrales. Eso ya a full. Suerte, estamos en el 18 de enero. Falta, no sé cuánto falta para el examen, pero todavía tenemos tiempo. Y vamos a estar haciendo también ejercitarios y eso. 23 días falta para el examen. ¿Cuántos? 23. Ok, así que ustedes tienen que estar a full. Lo que pueden ir haciendo es leer del material. Creo que tenemos que integrar más textos, pero voy a hablar con mis compitas para poder enviarles. Y voy a
Voy a terminar. Yo me voy a quedar por si tienen preguntas o por lo que sea que surja, no sé si ya quieren ver algo. Ah, voy a ver si puedo. Bueno, mi amiga